Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por conectarse a esta nueva versión de nuestros webinars mensuales que como PwC estamos haciendo desde marzo del año pasado, actualmente con un ritmo mensual, uno al mes, porque la verdad es que las novedades laborales, jurídico-laborales dan para hacerlo todos los meses. O sea, siempre nos encontramos con dictámenes nuevos, jurisprudencia nueva o leyes nuevas. Casi todos los meses hay leyes nuevas. Antes hacer este ejercicio era imposible. Así que por eso nos estamos viendo tan regularmente. ¿Cómo están? Bueno, ya están llegando los primeros comentarios. ¿Cómo está, don Sergio? Buenos días. Buenos días, Liliana. A la Cloti te mandan saludos. Sí, hola a todos. Bueno, bienvenido en nombre de PwC, por supuesto, siempre un agrado tenerlo a todos y todas acá, que podamos aprender en esta comunidad de derecho laboral que se ha armado, muy interesante. Hola Carmen, sí, a Carlota, no, se llama Clotilde, la Cloti, pero te podemos decir Carlota también. Bueno, no le gustó. Bueno, por supuesto, siempre más que recibido, o sea, los invitados todos a seguir participando en nuestro webinar y en nuestros cursos. A fin de mes tenemos un nuevo curso que se llama Intensivo de Reformas Laborales, que dura 3 módulos, que es muy comprensivo. Ya les estuve mandando algunos correos con las invitaciones, pero si a alguien le interesa participar, me puede escribir. Mi mail está ahora y preguntar, perfecto. Aparte de eso, por supuesto, la gente que necesita asesoría o ayuda de nuestro lado también, por supuesto, estamos totalmente disponibles para ello. Y también síganos en redes sociales, principalmente en LinkedIn, a PwC Chile y a mí. Está don Pedro, ¿qué tal? Juan, me tengo que correr porque no veo con la... Pedro, Mónica, buenos días. Carolina, gusto, sí, hola a todos. Así que los dejo invitados a todos estos temas que son fascinantes, por supuesto, y generan un impacto real en la organización de personas en las organizaciones donde trabajamos. Paola, Patricia, ¿qué tal? Carmen, de nuevo, Ana, sí, ¿qué tal? Samuel, Marcelo, mucha gente. Bueno, como saben, siempre hay un índice, así que sí, Paola ahí, bueno, saluda a la Cloti. Hola Cloti, te saludo. Vamos a ver primero, porque ¿se acuerdan que salió una ley de trabajos, bueno, de protección a la infancia, le decimos nosotros, que en realidad se trata de la regulación de las personas que tienen menos de 18 años y trabajan, y se hizo una distinción entre hasta 14 años, de 14 a 15 años y de 15 a 18 años, entre los adolescentes con edad para trabajar, sin edad para trabajar y niños y niñas. Ahora, en mayo, el 22 de mayo salió el reglamento. Entonces, ¿qué significa que en mayo ya salió el reglamento? Básicamente que la ley está plenamente en vigencia. Entonces ahí, Claudia, Pedro, si nos escuchan, yo sé que ustedes en un curso nos comentaron que esta ley les importaba, así que esta ley ya está en vigencia, plenamente en vigencia, y hoy día vamos a repasar un poco. Don Pablo Garrido ahí nos saluda, claro, don Justiniano, don Loreto, hola a todos, ¿qué tal? De Antofagasta, don Justiniano, ¿qué tal? Del norte. Deben tener mejor clima que acá, hace un frío pero horrible. Bueno, así que este reglamento regula un poco los trabajos peligrosos y de condiciones peligrosas que imposibilitan el trabajo de menores de edad. Entonces lo vamos a revisar y eso es muy importante. Luego vamos a hablar de esta ley que, por supuesto, yo creo que al día de hoy todos han escuchado, que es la ley, bueno, número 21.342, que es de retorno gradual y del seguro COVID, que ya mucha gente nos ha preguntado. ¿Quién dice buen día? Don Felipe, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, don Felipe? Ya. Así que vamos a hablar de esta ley. Luego vamos a hablar de un dictamen de la Dirección del Trabajo que es muy interesante sobre los descuentos y el cumplimiento de los protocolos COVID, el refuerzo de los protocolos COVID en el interior de la organización. ¿Qué podemos hacer para forzar su cumplimiento por parte de los trabajadores y trabajadoras de las empresas? Y por último vamos a ver jurisprudencia laboral
que nos pareció muy interesante, que también es muy reciente, que habla de incumplimiento grave en un caso por cambio de horario, y en otro caso habla de injurias. Hay una sentencia de injurias bien interesante que nos va a dar muchas luces. Don Emilio, ¿qué tal? Hola, gusto tenerlo acá. Gustavo Osorio, claro, doña Maribel, mucha gente conocida, claro. Liliana ya nos plantea una duda sobre los alcances del seguro COVID. Vamos a intentar solucionar, voy a hablar un poco de lo que dice la norma y que por supuesto ahí queda abierto la zona de comentarios para que dejen todas las dudas que vayan teniendo y vamos conversando a ver si hay cosas que ya pudimos despejar un poco, a lo menos de forma teórica. Ya, entonces primero vamos a hablar del reglamento sobre trabajos peligrosos para niños, niñas y adolescentes. Como les comentaba, esto está enmarcado en la ley de protección a la infancia, básicamente, en términos laborales. No tiene un nombre muy amable la ley, tiene otro nombre un poco más largo, pero así le decimos nosotros. Entonces, esta ley dijo, en su artículo 14, de hecho, dice que los menores de edad, básicamente, no pueden, está prohibido que realicen trabajos que sean peligrosos para ellos o ellas. ¿Quién define qué es un trabajo peligroso? Bueno, la ley dijo, pasó la pelota, esto lo va a definir un reglamento, perfecto. ¿Cuándo entra en vigencia la ley? Al mes siguiente de que se dicta el reglamento. Por lo tanto, este reglamento se dictó ahora, así que, en mayo, por lo tanto, esta ley de protección a la infancia ya está vigente. Bien, entonces fue publicado por el Ministerio del Trabajo, por supuesto. ¿Y qué más? Bueno, por supuesto está seccionado para, les recuerdo cómo está distinguido esto. Tenemos adolescentes con edad para trabajar, que es entre 15 y 18 años, adolescentes sin edad para trabajar, que van entre 14 y 15 años, y niños y niñas, que de 13 hacia abajo. Todos ellos tienen regulaciones que son un poquito diferentes. Entonces, ¿qué es un trabajo peligroso para esta ley? Los trabajos peligrosos pueden, todo lo que por supuesto ocasiona un riesgo para que por su naturaleza o condiciones lleve algún riesgo para la salud física o psiquiátrica, en términos generales, por supuesto, pero esta ley también ahonda un poco. Tengo que moverme así porque hay un objeto contundente en mi camino que me impide ir con tranquilidad, que son cosas peligrosas por su naturaleza o por su condición, ¿ya? Que es como por su contexto, básicamente. ¿Ya? Entonces hay actividades que por su naturaleza, que intrínsecamente son peligrosas para los menores de edad, así les digo yo, porque en realidad abarca desde adolescentes con edad para trabajar hasta niños y niñas. Entonces hay actividades que por la actividad misma no se puede, porque ya es peligroso y, como les comentaba, la ley prohíbe que se hagan trabajos peligrosos. Entonces el reglamento dice, trabajo peligroso es por la naturaleza misma del trabajo o por las condiciones en que este trabajo se entrega. Entonces, el reglamento se aventura en decir cuáles son los trabajos peligrosos por su naturaleza. Esto lo vamos a ver rápido porque es un listado largo ya. Entonces, fabricación de, lo relacionado con armas y explosivos, básicamente. Bosques, naves marítimas, buceo, trabajos que tengan peligro de derrumbe, trabajo en altura, del piso o altura sobre el nivel del mar. Y dice 2000 metros, ¿eh? Interesante. O sea, en un centro de esquí no van a poder. Interesante. Trabajo subterráneo o minera. Temperaturas extremas. Sustancias químicas peligrosas. Trabajo que conlleve riesgo para el aparato musculoesquelético. Eso debe ser cargas pesadas, me imagino yo. Agroquímicos. Riesgos biológicos. O sea, hospitales,
y otras. Y morgue, exhumación, manipulación de cadáveres. ¿Qué más? Lo que pueda producir incapacidad, maquinaria, alcohol, estupefacientes, tabaco, trabajo a bordo de transportes de pasajeros o carga. Interesante, o sea, las empresas de transporte no pueden ya contratar menores de edad. Los que impliquen tránsito a través de fronteras nacionales, eso está interesante por la trata de personas. Dinero o bienes de valor, traslado, o sea, Brinks y etcétera, no pueden tener menores de edad. Yo creo que nunca tuvieron, pero ya no pueden. Cuidados de donador en la seguridad de otra persona. Domadura a animales. Maquinaria con vibraciones. Me imagino, se me viene a la cabeza la que rompe el concreto, el hormigón de la calle. Radiación. Trabajo nocturno. Bueno, eso ya estaba claro. Trabajo con maquinaria pesada. ¿Ya? Entonces, como ven, hay muchas actividades que están prohibidas. Por supuesto, aprenderse este listado es imposible, pero básicamente, y por eso lo pasé rápido, porque la idea es que tengamos una noción de que existen estas limitaciones para menores de edad. Entonces, al momento en que se enfrenten a la contratación de un menor de edad o una menor de edad, hay que ir al reglamento y ver si el rol de la empresa, el servicio que presta la empresa o el rol que va a cumplir este trabajador o trabajadora menor de edad puede considerarse peligroso por su naturaleza. Porque si es peligroso por su naturaleza, no se puede. Y entonces, estos son trabajos que son particularmente peligrosos. Entonces, trabajar en altura es inherentemente peligroso, por lo tanto no se puede. Pero cualquier otro tipo de servicio que pudiese estar autorizado, igual podría estar limitado por esta ley, por el contexto en que se presta el servicio. Entonces, por ejemplo, cualquier servicio que sea en la intemperie, sin supervisión, que ponga en riesgo la salud mental del adolescente. Interesante esto, es mucho más amplio. O sea, cualquiera, si hay una denuncia de que el trabajo prestado puede producir un menoscabo a la salud, puede traer problemas mental, tanto por la repetitividad, el apremio del tiempo, la exigencia psicológica, emocional o cognitiva. Muy interesante. Condiciones sanitarias básicas, eso también es importante. Bueno, máquinas cortantes, claro, eso también está restringido. Mira, repartición o sea, delivery no sé cómo le dicen el genérico, pero de plataformas digitales. Ningún tipo de despacho al final. En auto imposible, porque no tienen licencia para conducir, pero en bicicleta tampoco van a poder. Y, bueno, todo lo que es cabaret, café, todas cosas con contexto sexual o violento también está restringido por su condición. No porque esté prohibido trabajar en un cine, pero si el cine exhibe contenido violento, dice violento, no van a poder. Muy interesante. Entonces, más allá de los trabajos que no pueden cumplir menores de edad, bueno, esa es la primera evaluación que tenemos que hacer, ¿no? Como organización. ¿Cuál es el trabajo que va a cumplir esta persona? Ya. ¿Es naturalmente peligroso? No. Ok. ¿Las condiciones que se van a prestar son peligrosas? No. Ya. Entonces sí se puede contratar. Bueno, ya entramos que si tiene edad para trabajar, necesita autorización por escrito padre o madre, o si es sin edad para trabajar, es decir, entre 14 y 15 años, necesitamos la autorización de un tribunal de familia, y si es un niño o niña,
solamente algunos trabajos pueden hacerse y siempre con previa autorización del Tribunal de Familia, según lo que vimos en los cursos y en los webinars anteriores, porque ahora estamos hablando solamente del reglamento. Pero para llevar a cabo esto tenemos que implementar un procedimiento. Entonces, ¿qué medidas tenemos que implementar? Todas las que sean necesarias para proteger la vida y salud de estas personas, que en realidad es una redundancia porque esto aplica para todos los trabajadores de las empresas. Hay que hacer una evaluación del puesto de trabajo en específico, por supuesto. Entonces, si el task que se vaya a entregar tiene que ser muy acabado, tiene que ser muy concreto el cargo puntual, y nuevamente esto aplica para todos los trabajadores, pero como estos niños, o sea, como estos son menores de edad, lo más probable es que el requisito sea mucho más estricto. Tiene que considerar factores de edad, por supuesto. Hay que incorporarlo a la matriz de identificación de riesgo. Ahí tiene que hablar con los prevencionistas de riesgo si hay. Y tiene que haber un programa de medidas preventivas y correctivas. Que esto en general también se hace, pero va a ser obligatorio para menores de edad. Estos son menores adolescentes con edad para trabajar, porque cuando hablamos de adolescentes, o sea, con edad para trabajar, ¿qué quiere decir eso? 18 o 15 años. Que necesita un papel firmado con autorización para trabajar. Pero si estamos hablando sin edad para trabajar, es decir, entre 14 y 15 años, además de la resolución del tribunal, vamos a necesitar informar factores de riesgo, igual que siempre en realidad, pero acá sí se mete un poco con las medidas preventivas específicas para un menor de edad, porque en general nosotros los DAS o la información de riesgos laborales que se entregan es para personas adultas, entonces en realidad es como, claro, riesgo en general, etcétera, pero cuando estamos hablando de un menor de edad, tiene que tener un enfoque etario, como qué riesgos hay para ese menor de edad, o esa menor de edad, y tiene que entregarse la copia de esta información al que dio la autorización. Entonces, si la autorización la dio un tribunal de familia, ojo Claudia y Pedro, habrá que entregarle esta información al tribunal de familia. Capacitación y control de cumplimiento. Entonces, esto hay que documentarlo para poder acreditar eventualmente que cumplimos con esta obligación. Estas son las medidas en general. Ahora, respecto a la contratación, por supuesto, necesitamos la autorización en particular, ya sea del padre o madre, o del tribunal, dependiendo de la edad de la persona que vamos a contratar con menor de edad. En el contrato de trabajo hay que identificar al autorizante, si es un tribunal de familia, Pedro Claudia tiene que decir, yo pondría el tribunal, el rol de la causa, fecha de sentencia definitiva. El lugar donde va a desempeñar su función, como siempre, el contrato tiene que referirse a la condición de escolaridad y la dirección del establecimiento educacional donde participa el menor, porque recordemos que el menor de edad o la menor de edad debe estar cumpliendo sus estudios o tenerlos cumplidos. Pero debe estar en eso. No puede estar, no se puede contratar a alguien que no esté inserto en el contexto educacional, en el sistema educacional. Y eso hay que dar cuenta en el contrato. Las labores convenidas con la evaluación de riesgo, por supuesto, y también el reglamento hace una referencia al tope de horas semanal de 30 horas. Eso está en la ley, que los menores de edad no pueden trabajar más de 30 horas a la semana, y hay un ejercicio de computación entre horas, el total de horas que se suman entre horas escolares y horas de trabajo, que no puede exceder un número diario, pero de una u otra forma no puede trabajar más de 30 horas semanales. Ese es el punto. Esto para adolescentes con edad para trabajar, porque si se trata de un adolescente sin edad para trabajar, o niño o niña, hay más medidas. Entonces acá, claro, acá sí aplica lo que le había dicho a Pedro y Claudia, de identificar el tribunal, porque si estamos hablando de un adolescente con edad para trabajar, basta la autorización por escrito del padre o madre. Entonces el contrato tiene que tener autorizó por escrito el padre, persona tanto, y si tenemos el certificado de nacimiento que dé cuenta del padre, de que es el padre o madre, es mucho mejor.
Pero bueno, si es el tribunal, ponemos tribunal, fecha de sentencia, error, ¿ya? Que es lo que justamente dice este lindo recuadro. Bien. ¿Qué más? Los contratos y anexos se tienen que registrar en la Dirección del Trabajo en un plazo de 5 días. Y como la ley ya entró en vigencia, los contratos antiguos yo recomiendo registrarlos igual, para que no nos encontremos con sorpresas. Se tiene que incluir dentro de esta documentación la autorización. ¿Ya? Si es sin edad para trabajar, o sea, de 14 años o menos, tiene que tener la autorización del Tribunal de Familia. Sí o sí, acompañar en la Dirección del Trabajo. Hay que acompañar en la Dirección del Trabajo el certificado del estado educacional, por decirlo así, en menor. Y hay que actualizarlo, como dice la ley, es porque está la ley, cada 6 meses. ¿Ya? Entonces, yo tendría mucho cuidado con esto, básicamente. O sea, subiría toda la documentación a la Dirección del Trabajo para que después no nos acusen de que incumplimos algo. Eso. Eso en cuanto al reglamento de trabajo de menores de edad. Ahora voy a sacar el... Excelente. Entonces, vamos a ver algunos comentarios. Hay unas preguntas de Carolina ahí que se adelantó un poco. La de Magdalena, esto aplica a practicantes. Bueno, es que los practicantes en realidad no son trabajadores, por definición, pero yo igual lo aplicaría para, si son menores de edad, los practicantes también evaluaría cumplirlo, porque en realidad daño nos hace y nos resguarda más, porque si hay un reclamo, esto lo pregunto a Magdalena, si hay un reclamo, claro, van a empezar a decir ya, ¿cumplió o no cumplió? No cumplí porque no es trabajador, porque es un practicante, ya, pero hay un reclamo de peligrosidad, entonces, ¿estás segura que no es trabajador? Y nos metemos en un problema. Eso es lo que visualizo. Entonces, si me preguntan a mí como asesor, yo diría, Magdalena, cumplamos igual. Si estamos excediéndonos en lo que tenemos que informar, no hay ningún problema. Bueno, Nayarit hizo una pregunta bastante similar sobre pasantías de colegios técnicos. Bueno, es que pasantía de colegio técnico sigue siendo alumno en práctica, ¿cierto? De alguna manera. Entonces, ahí hay que ver si se cumplen con los requisitos de que autorice el padre, o los padres, que seguramente sí se da, y el convenio con el establecimiento educacional, que serviría como una especie de contrato, no es un contrato de trabajo, pero por último es el antecedente. Yo subiría todo eso a la Dirección del Trabajo. ¿Qué más? Sí, claro, tienen siempre un tutor. Eso me acuerdo que lo conversamos, niños, niñas, actores o actrices, que tienen un tutor. Claro, eso, por supuesto, apoya un montón al cumplimiento de las condiciones seguras. Yo creo que, o sea, lo conversamos en esa oportunidad, el estándar de ustedes de cumplimiento es bastante alto. Entonces, básicamente yo tendría cuidado con cumplir con las nuevas formalidades y documentar, bueno, y entregar los riesgos particulares del rol y capacitar al resto de los trabajadores de cómo cumplir, de cómo generar condiciones seguras para estos menores de edad. Algo así. Tania pregunta si tenemos que implementar los contratos de la ADT. ¿Tenemos que subirlos? Sí, la ley entró en vigencia este mes. ¿Qué más? Felipe dice que lo mejor es no contratar menores. Bueno, depende. Sí, Patricia dice el documento del colegio para realizar práctica. Sí, bueno, que eso igual tiene que partir de una base de autorización de los padres, tiene que haber algo. Entonces, yo le pediría al colegio ese documento de autorización para poder subirlo también. Hay una pregunta de Valeria sobre adolescentes con prácticas dual, que no sé lo que es una práctica dual, que está en 2 lugares.
Sí, yo creo, yo aplicaría la misma regla. Verónica pregunta si puede haber un practicante menor de edad. Sí, sí hay. Sí, de hecho, los colegios técnicos mandan trabajos a empresas. ¿Qué ocurre con voluntariados? Pregunta Sonia. Lo mismo, yo aplicaría la misma regla. Practicantes y voluntarios menores de edad, me preocuparía mucho de cumplir con estas reglas de cuidado, de protección a menores de edad. Ahora vamos a entrar a un tema que seguramente acá sí que me voy a repletar de comentarios. Samuel, circos, pregunta Samuel. Sí, es que circos, a ver, de circos no se habla, menores de edad que trabajan en circos, porque se aplican las reglas generales, que no sea un trabajo, bueno, cuando hay espectáculos que no tenga contenido sexual, consumo de tabaco, alcohol, ni que sea violento. Entonces, circo podría estar incluido. Bien. Y de hecho, en circo se permite que hayan niños y niñas, igual que en televisión. Pero ahí tiene que tener todas las demás reglas que ya hablamos. O sea, que cumpla con las medidas, con el informe de riesgo, que se capacite de la prevención, que haya un tribunal de autorización del tribunal de familia, si estamos hablando de un menor de edad de 14 años o menos, etc. Pero cuando son niños y niñas, o sea, 13 años o menos, generalmente está prohibido contratar. Pero circos sí se puede, siempre que cumpla con el resto de las condiciones. Eso. Bueno, Jimena dice que práctica dual es que estudia y trabaja en la misma semana. Sí, exactamente. En ese caso está perfectamente contemplado en la ley y en el reglamento porque hablan incluso de cuántas horas se permiten entre ambas. O sea, la suma de ambas no puede exceder de una cierta cantidad semanal y eso cambia si es verano, vacaciones o no vacaciones en el caso de los cabros y cabras, por supuesto. Pero sí, esto aplica para prácticas duales. Gracias, Jimena, por la aclaración. Bien, entonces ahora vamos a entrar a la ley de retorno gradual, protocolo y seguro COVID, que esto está en boca de todos porque fue publicado recién. Sin perjuicio que fue publicado recién, es muy interesante que esto ingresó en junio del año pasado. O sea, se demoró un año. 23 de junio fue publicado el 1. ¿Cuándo fue 1? El martes de esta semana. Es un protocolo, entonces, habla de dos cosas. Primero habla de un protocolo de seguridad y también habla del seguro individual COVID. Ambas cosas son aplicables al estado de emergencia. Y la ley habla de alerta sanitaria. Ni siquiera habla, como cambió en la técnica legislativa, que ya no habla del estado de excepción constitucional. Habla de la alerta sanitaria. Entonces, lo primero que habla es que hay que implementar un protocolo de seguridad, por supuesto, y que tiene que ser ofrecido, por supuesto, a todos que hagan teletrabajo. Especialmente a quienes son quienes presenten condiciones de riesgo. ¿Quién tiene condición de riesgo? Que esto fue una pregunta que nos hacíamos del principio, ¿no? Ahora está definido por ley. ¿Quién tiene condición de riesgo? Mayores de 60 años, quienes presenten hipertensión, quienes presenten enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar, enfermedad renal, que se hagan diálisis, trasplantados, sistema inmune disminuido, cáncer, o quien tenga sus cuidados un menor, un adulto mayor o discapacitado. O incluso licencia médica preventiva parental, que eso tiene que ver con la ley de crianza protegida. Todas esas personas son condiciones de riesgo. Bueno, en realidad que tenga licencia médica preventiva parental es un poco redundante porque esa persona sí o sí tiene a su cuidado un menor. Pero bueno, está así. Entonces, si las funciones no son compatibles con teletrabajo, que pasa un montón, se tiene que destinar a esta persona en grupo de riesgo a trabajos que no interactúen con público.
Y acá habla de que esta modificación contractual se tiene que hacer en un plazo de 10 días de que el trabajador notifique su condición. Entonces, acá lo recomendable es abrir un canal de información o comunicar de que informen los que sean parte de un grupo de riesgo a la empresa para que se ajuste su trabajo o se le ofrezca teletrabajo si se puede. Y no se pueden traspasar los costos, que eso es algo que ya se ha discutido bastante. Eso es lo primero, o sea, teletrabajo para todos los que se pueda, sí o sí. Pero aparte del... mira, ya hay un par de comentarios interesantes. Exacto. Samuel nos dice claro que la alerta sanitaria es desde el 8 de febrero y no requiere estado de excepción constitucional. Y por eso es interesante lo que hizo la ley de que no sujetó esta reglamentación al estado de excepción, sino que lo hizo al estado de alerta sanitaria. Es algo que depende del MinSal y no depende del Ejecutivo con el estado de catástrofe, ¿no? Alejandra pregunta si se debe ofrecer el teletrabajo o deben ellos solicitar. Si sabemos que son de un grupo de riesgo, tenemos que ofrecer. ¿Ya? Pero no todas las condiciones de riesgo son evidentes. Nosotros no sabemos, nunca, no tenemos por qué saber que alguien padece de cáncer, por ejemplo. O que hace diálisis. Quizás sabemos, pero el empleador no tendría por qué saber esos datos privados. Entonces, en realidad, ahí lo que yo haría es que publicaría el listado de condiciones de riesgo y diría, si usted está en una de estas condiciones, por favor nos avisa para ajustar sus funciones o teletrabajo, si es que puede. Mildred pregunta si 60 años ya es condición de riesgo. Sí, eso ya es condición de riesgo. Antonia pregunta cuál es el límite a la edad de menores para el cuidado de menores, ¿cierto? Ah, interesante. Porque claro, porque habla de la ley de crianza protegida, o sea, son algunos meses, pero no hay ni una específico de cuidado de menor. Yo lo que haría, Antonio, es que simplemente si es que depende el menor del cuidado de esa persona, está bien. O sea, si es un bebé, un niño, o sea, muy pequeño, claramente depende de este trabajador o trabajadora. Y si ya es más grande el niño o niña, no necesariamente depende, pero si tiene una condición especial, por ejemplo, seguramente sí. Yo lo vería caso a caso. Alejandra también pregunta cómo se respalda el cuidado del menor de edad. La ley no establece un parámetro de cómo se acredita el cuidado del menor de edad. Entonces, alguna prueba se podrá pedir, alguna acreditación. La edad del menor, obviamente, puede ser un indicio interesante. Claudia pregunta que dice que tienen mayores de 60 que no pueden hacer teletrabajo. Claro, la ley dice que si es incompatible con teletrabajo, se le tiene que ofrecer un trabajo que no sea de atención al público. Juan pregunta si podemos compartir la presentación. Juan, mándanos un mail. Increíble la cantidad de preguntas. Creo que sepa que ya hay 81 comentarios. Así que voy a seguir. Pero están acá, sigan preguntando, está perfecto. Voy a seguir para poder entregar el contenido y después nos abocamos a ver sus comentarios. Entonces, el protocolo tiene que tener un contenido mínimo. Bueno, el protocolo le pasaron la pelota a los organismos administradores de la ley del seguro de la ley 16.744, que ellos tienen que hacer el protocolo, entonces manden un mail a su organismo administrador para que les manden el protocolo y ustedes lo puedan implementar. El contenido mínimo es que van a tener que tomar la temperatura en los ingresos. Acá estoy seguro que van a preguntar qué pasa si el edificio, trabajan en un edificio que hay varias empresas. Ahí lo que yo haría sería coordinar con la administración del edificio para que tomen la temperatura a la entrada. Si eso no es posible, bueno, en cada piso. Testeo de contagio, medidas de distanciamiento, alcohol gel, sanitización, aforos, turnos horarios y otras medidas. También hay una que no dice acá, que hay que entregar y que no se entiende mucho porque dice hay que entregar mascarillas reutilizables certificadas. Y eso es extraño porque en realidad las reutilizables no sé, según yo no hay certificadas. Las certificadas son las quirúrgicas, esas azules, o las KN95.
pero las reutilizables generalmente son una tela, entonces no puede ser. Entonces ahí hay como un vacío por la contradicción de la norma. Entonces yo lo que haría simplemente esperar, una definición. Si pueden entregar las quirúrgicas, mucho mejor, y si no, pueden entregar unas reutilizables y con eso estamos bien. Alguna mascarilla habrá que entregar. Bien. Entonces, la empresa que no adopte este protocolo no puede regresar al trabajo presencial. ¿Ya? Como les comentaba, el organismo administrador es el que tiene que implementar este protocolo. Ya hay 95 preguntas increíbles. Y ustedes pueden, llámenlos a su ejecutivo si tienen, o si es el IST o el ISL, llamen y pidan si tienen el protocolo ya para poder implementarlo ustedes. Ojo que tienen que, y esto nos lo dice la ley de retorno seguro, pero les recuerdo que también tienen que actualizar el reglamento interno con esto, ¿ya? Con sus protocolos de COVID. Y el protocolo tienen que hacerlo ahora, básicamente. 10 días hábiles, porque la ley entró en vigencia con su publicación, así que ya llevamos 3 días desde que se publicó, así que hay hasta mediados de mes máximo para que tengan el protocolo implementado. Si no implementan el protocolo, la inspección del trabajo podría sancionar. Bueno, multas asociadas, que eso es lo que dice Y hay una norma sobre licencias médicas, claro que la licencia preventiva también da derecho a subsidio por incapacidad laboral, que eso es bien interesante. Entonces, si están en cuarentenas preventivas, ahí yo pediría un certificado médico, por último, o deberíamos averiguar con la suceso cómo hacer efectivo que paguen los subsidios por incapacidad laboral en este contexto. Y ahora vamos al seguro COVID, que acá, a ver cuántas van 106, acabo de llegar a las 200. Ya, hay un seguro COVID que en realidad, después de haberlo conversado varias veces con algunos clientes y otros intervinientes de las relaciones laborales en organizaciones privadas, es bastante similar a un SOAPS. Perdón, a un SOAPS. Está destinado para trabajadores que se desarrollen de manera presencial. Pero ojo que habla de presencial total o parcialmente. Así que, si me van a preguntar si hay que contratar el seguro para los que hacen teletrabajo, yo voy a preguntar de vuelta si es que va al trabajo presencial algún día a la semana. Si me responden que sí, entonces sí. Lo que está excluido es el teletrabajo exclusivo. Que yo no sé si alguien tiene teletrabajo exclusivo. Debe haber, pero las menos. Entonces, quizás estoy exagerando, pero todos los que están en este webinar, que son 350 personas en este momento, todos tienen que tener seguro COVID. ¿Ya? Esto es para financiar los gastos de hospitalización, por supuesto. Se excluyen los trabajadores de teletrabajo, como les comentaba. El empleador debe pagar por este seguro y no pagarlo hace responsable al empleador de los costos. Entonces, algo que comentábamos ayer es interesante porque es positivo, en mi opinión, que la norma establezca con claridad cuáles son las obligaciones del empleador. Por más que va a significar un desembolso de un seguro que cuesta máximo 0,42 UF anual, entonces no es muy costoso, por más que imponga este gravamen, es un gravamen, es una tasa adicional para el empleador porque tiene que contratar este seguro obligatoriamente, es interesante para los que trabajan en el derecho laboral, me van a entender con mayor vehemencia, con mayor convicción, que tengamos claro qué es lo que tiene que hacer un empleador. Yo agradezco personalmente que yo pueda decirle a un empleador, mire, su obligación es esto, y con certeza meridiana, o sea, siempre se puede, ¿no? Pero el punto es que siempre quedan dudas, y especialmente en COVID, con temas de salud y accidente del trabajo, siempre es como, claro, es que nunca sabemos si cumplimos por completo, y qué van a decir si alguien se enferma de que tus medidas no fueron efectivas. Entonces, en realidad, siempre hay un manto de duda o de inseguridad. Y por eso es bueno que
puedan consultar con profesionales. Pero mi expectativa de esto, o sea, cuando me preguntan mi opinión, yo creo que es positivo poder poner la pelota al suelo en términos futbolísticos, aprovechando el positivo resultado de ayer, pero saber con certeza, con claridad, la obligación es esta. Y listo. Y eso me produce, creo que es positivo y me produce calma mental. Se los quería compartir a ustedes. Entonces, ¿cuánto dura el...? Bueno, lo que no decía esta parte es que hay 10 días para contratarlo si es que ya están haciendo trabajo presencial, o si no están haciendo trabajo presencial, podemos esperar a que las aseguradoras depositen este nuevo seguro en la CMF, que hay que depositarlo según la ley de mercado de valores, y desde que eso se deposita tenemos 30 días para contratar. ¿Qué pasa? Es que no tenemos proveedores de seguros de COVID todavía, entonces cumplir con esta norma al día de hoy es bastante complicado. Si alguien ha cotizado un seguro bueno, déjenmelo en los comentarios, por favor. Entonces, este seguro, bueno, aparte de cubrir los gastos de hospitalización, también tiene una indemnización para los herederos. Y es interesante porque hay que implementar este seguro. La duración mínima de este seguro es 1 año. Aunque termine la relación laboral, aunque termine la pandemia antes. Entonces, si contratamos el seguro ahora y a fin de año ya estamos liberados, entre comillas, ¿no? El seguro igual cubre hasta el próximo año. Dura 1 año. Aunque el trabajador termine su relación laboral. Ahora, si contratamos ahora, que es imposible, como lo dije recién, pero si contratamos ya el 20 de junio, que espero que sea posible, y llegamos al 20 de junio del 2022 y no ha terminado la pandemia y hay un estado de excepción o una alerta sanitaria, vamos a tener que recontratar el seguro para todos los trabajadores con contrato vigente. Ahora me van a preguntar qué pasa con los que tenían contrato antiguo. Por supuesto hay que contratarle a todos. A los nuevos ingresos también. Eso es lo que teníamos que decir. Y ahora, a ver. Me equivoqué. Eran 134 preguntas. Ya, perfecto. Oye, una pregunta. ¿Qué pasa con un carnicero que no se le puede derivar a un lugar sin atención al público? Y bueno, si es totalmente imposible, yo intentaría llegar a un arreglo para que no preste sus servicios, pero si es indispensable, yo seguiría así nomás. Y poner esas micas de plástico y todo, pero el carnicero es un caso bien especial, ¿eh? Eso me lo preguntó Luz. Menores de edad, me pregunta Ana, bueno, menor de edad de hasta 17 años, pero tiene que tenerlo a su cuidado. Entonces, si estamos hablando de alguien tan grande, Ana, porque Ana plantea el caso de un menor de 17 años, yo pediría ahí algún certificado médico que acredite que este menor requiere de cuidado personal. ¿Ya? Es que yo lo haría así, como que se acredite, bueno, después de pasar los 2 años, no, sí, 2 años ya que, para que tenga un cuidado permanente, algún certificado médico. Bueno, igual esperemos ahí que salga el dictamen, debería ser un dictamen de la Dirección del Trabajo de esto, que espero que aclare. Margarita pregunta cómo se notifica la condición de grupo de riesgo. Claro, esa es la aproximación correcta. O sea, yo no entraría a consultarle a cada trabajador si es del grupo de riesgo o no, porque eso podría ser un poco invasivo, pero sí abrir la posibilidad de que se notifique la condición de riesgo, señalando que es muy importante por temas de salud y por cumplimiento de la ley. Pero no se regula cómo notificar esto. Entonces, ahí, Margarita, cada uno deberá hacerlo como estime conveniente, siempre y garantizando la confidencialidad de los datos y el debido tratamiento de datos personales. Bien, ¿qué más? ¿Qué pasa con un garzón que atiende público? Bueno, lo mismo que decía antes, en realidad no tiene mucho que hacerse, me preguntó David. Bien, ¿cómo estás? Me pregunta Ignacia. Hola Ignacia, bien, ¿y tú? Respecto a seguro individual, ¿qué ocurre en el caso que no existe seguro en el mercado? Exactamente lo que yo decía, tenemos que esperar. Espero, bueno, pedí ayuda acá, a ver si alguien nos comparte un seguro que haya estado mirando. A ver, Ignacio, si lo podemos compartir.
se puede mencionar que la oficina está abierta a quienes de... Ya, Liliana pregunta si se puede mencionar a los trabajadores que la oficina está abierta para el que quiera ir. Efectivamente, pero eso va a hacer que trabajen parcialmente en teletrabajo a discreción del trabajador. Por lo tanto, va a ser obligatorio tener el seguro para ellos. Claudia reafirma lo que estaba comentando, que no se le puede preguntar a los trabajadores por su derecho a privacidad, pero si nosotros estamos enterados de que están en un grupo de riesgo, ya sea por el contrato de trabajo, porque es mayor de 60 años, por ejemplo, Claudia, que ahí sí sabemos, pero una condición de salud, tenemos que dar la oportunidad de que informen. Tenemos que informar para que ellos informen. ¿Sí o sí? Delmira dice que si no se puede otorgar cambio de función o teletrabajo, bueno, ahí la ley no introduce una protección para esas personas. Obviamente hacer lo máximo posible, pero yo estaría por la postura de seguir. Marta pregunta qué es atención de público, si es externos o si es solamente externos. La ley habla de atención de público y yo entiendo público por externo, porque el público es como... Ahora, también podría ser interno, pero si nos vamos a la interna ya todo sería atención de público, porque todos vemos personas. Entonces yo me restringiría, Marta, a externos. Esperemos una definición, pero por ahora yo me quedaría ahí. Claudia dice que ¿qué pasa si no quiere hacer teletrabajo? Bueno, no hay opción. Su contrato de trabajo cambió por ley. Si es que es alguien del grupo de riesgo y sabemos y su función es compatible con teletrabajo, no hay vuelta. ¿Está permitido el teletrabajo 7x7? Pregunta Alejandra. O sea, en principio, Alejandra, la jornada de trabajo en teletrabajo aplican las mismas reglas que el trabajo presencial. Así que eso. Jocelyn pregunta si menores, cualquier menor de 18 años, sí, pero tiene que tener a su cuidado, estar a cuidado de otra persona. Así que ahí Claudia dice que si no se puede teletrabajar, ¿qué hago? Muchos casos, bueno, funciones de no atención al público. Embarazadas no están incluidas como grupo de riesgo. No, expresamente no, pero bueno, sería útil o conveniente también darle un tratamiento especial. Pero ojo, eso, hay otra ley, que es la ley de protección a las personas embarazadas, que dice que hay que sí o sí ofrecer teletrabajo. Eso estaba regulado de antes. No alcanza a ver quién hizo esa pregunta. Sí, Estefanía la hizo. Bien. ¿Condición de riesgo por certificado médico se puede acreditar? Pregunta Rosario. Sí. Bueno, me fui un poco más abajo. ¿Qué pasa si un junior hace hemodiálisis? Y claro, ese es un caso en que no es compatible ni con teletrabajo ni con cambio de funciones. Ahí lo ideal sería, Carolina, que coordinar que haga trabajo, o sea, informar de los riesgos laborales. Eso hay que ser muy cuidadoso. Capacitarlo en cómo no tener contacto con nadie. Entonces, dejar los paquetes, dejar los documentos, no tener contacto con nadie, llevar sus propios lápices, todo eso yo lo implementaría. Daniela Landaeta pide la presentación. Daniel, perdón, no Daniela. La enviamos, mándame un correo, Daniel, por favor. ¿Qué ocurre con los colegios? Bueno, en realidad voy a seguir, pero los que tengan dudas, el seguro deducible de cargo del trabajador, no, de ninguna manera, Mauricio. Exacto, Marta dice que falta el pronunciamiento del CF para liberar los seguros, es correcto, y tienen que depositar las pólizas en la CMF. Entonces, no hay. Ya. Mira, y Elizabeth me dice que hay compañías de seguro complementario de salud que están contratando, que están dando este seguro, ¿ya? O sea que seguro complementario de salud. ¿Ya? Gracias, Elizabeth. Bien. Ya. Tenemos tiempo. Van 177. Ya. Dictamen de elección del trabajo. En mayo, ahora, recién hubo uno interesante de que tenemos que obligación de informar de forma oportuna, conveniente, por escrito, las medidas preventivas, ¿ya? Eso tiene que ir igual con el protocolo. Tenemos que informar, tenemos que capacitar sobre el cumplimiento de estas medidas, ¿ya? Sí o sí. Cerciorarse que el trabajador aprendió, ¿ah? Ojo con ese punto, muy interesante. Entonces,
yo ahí recomiendo hacer pequeñas evaluaciones. ¿Ya? Hay método de trabajo seguro, las medidas de seguridad, etc. Entonces, el dictamen dice que tenemos que informar de estas medidas, ¿ya? Y en mayo salió este otro oficio, ordinario, perdón, que respecta a un funcionario que se negaba a usar mascarilla. Y como el empleador está obligado a implementar todas las medidas, y tiene que informar los riesgos, entrega de implementos, capacitar, y como vimos recién, cerciorarse que aprendió, evaluación, se puede sancionar por no cumplir con el protocolo, si está incluido en el reglamento, si está debidamente informado, entregado los implementos y nos cercioramos de que los trabajadores aprendieron, podemos sancionar. ¿Ya? Y en este caso multaron por no usar mascarilla. Así que háganlo. Y si es grave, pueden incluso aplicar causales disciplinarias. Bien, hubo otro ordinario interesante sobre jornada extraordinaria, que ya es menos COVID, pero es un recordatorio al final de que las horas extraordinarias se compensan, estén pactadas o no, por escrito. No tenerlo pactado es una multa, ¿cierto? Administrativa. Pero si se devengan horas extra, hay que pagarlas igual. Ojo que, ausencia de pacto es una infracción administrativa. También rectifica que los atrasos se pueden descontar de la remuneración, eso es antiguo porque la remuneración es una contraprestación del trabajo, entonces si no se llega atrasado no, pero es interesante que las horas extras se tienen que trabajar con autorización del empleador, o sea, con mutuo acuerdo, y estén pactadas o no por escrito, igual se deben pagar. Entonces, no pagarlas pues, es un incumplimiento contractual, aunque no esté regulado. Eso. Bueno, esta es una pregunta que no pasó nada, con qué pasa con la seguridad social de los trabajadores que están fuera del país. Estamos esperando respuesta, la pregunta la hicimos nosotros, pero esperamos pacientemente desde octubre. Y en jurisprudencia laboral también hay un tema interesantísimo. Hubo un caso de injurias. ¿Ya? Una sentencia del 20 de abril de la Corte de Apelaciones de Santiago. Era un caso en que una trabajadora había mandado una carta bien pesada al empleador acusando falta de la ética y a la debida diligencia del trabajo. Entonces, el empleador tomó esa carta y dijo que había sido una injuria. El primer juzgado del letra del trabajo de Santiago le dio la razón. Pero la Corte dijo que no. La Corte dijo que una injuria es un menoscabo, una ofensa, una falta de respeto, un menosprecio que desacredita al empleador, pero como una causal disciplinaria siempre tiene que ser grave. Y ahí hizo un ejercicio de ponderación en el caso y la Corte estimó que no era grave. ¿Por qué? Porque no ocasionaba perjuicios propiamente tal. Entonces declaró que el despido fue injustificado. Ok, entonces, ¿qué aprendemos? Las injurias, menosprecio, menoscabo, falta de respeto, pero tiene que ser grave. ¿Ya? Si no es grave, va a ser injustificado. Rechazaron la tutela, pero acogieron el despido injustificado. Menosprecio, descrédito, ofensa, por escrito, verbalmente, da lo mismo. Todo eso es una injuria, pero para que aplique la desvinculación por motivo disciplinario, tiene que ser grave. Eso, y teníamos un par de sentencias más que las vamos a dejar para la próxima. Estaba leyendo, este era otro caso interesante, que era de teletrabajo, perdón. El de la injuria fue otra sentencia, que es la ROL 1738 de la Corte de Apelaciones. Este es interesante que fue, ya la voy a decir porque yo creo que todos quedaron marcando ocupados porque estaba hablando de otra sentencia. Era alguien que en teletrabajo, con artículo 22, dejó de prestar sus servicios para la empresa. Desapareció. Por 8 días. Y la despidieron por abandono e incumplimiento grave. Ojo con ausencias, porque ausencias, si hay artículo 22, no hay registro de asistencia, entonces se van a enredar con eso. Pero abandono e incumplimiento grave sí. Y el tribunal le dio la razón, ¿eh? Ojo con la gente que desaparece en teletrabajo.
Ojo con la gente que desaparece en teletrabajo. ¿Ya? Eso, por tiempo, lo vamos a dejar hasta acá, pero bueno, como siempre la idea es entregarle la información de una forma un poquito más lúdica. Obviamente la idea no es bajarle el tono a esta cosa, ni menospreciar su importancia, ni la gravedad del contexto COVID, que es demasiado trágica, pero la idea es hacer que estemos en un momento distendido, relajado y obviamente con un poquito de buen humor para hacerlo un poquito más llevadero, porque la salud mental y todo el estrés obviamente también juega una pasada muy importante en estos casos, así que ojalá se interprete de esa manera el tono de esta actividad. La idea es que sea aprendamos, nos mantengamos en contacto y pasemos un buen rato al final. Mándenme un mail pidiéndome la presentación porque ya van 194 comentarios, increíble. Ahí está mi mail y yo se la voy a mandar la presentación, no hay un problema. Como les comentaba, estamos a disposición si necesitan asesoría, algún tipo de trabajo que les podamos ayudar, por supuesto. Les reitero que vamos a hacer un curso de intensivo de reformas laborales que dura 3 módulos a fin de mes. Ya están las inscripciones abiertas, así que el que le interesa participar, mándeme un correo, igual yo les estoy mandando a varios. Síganos en redes sociales, LinkedIn, a PwC Chile, a mí. Por supuesto, si alguien que ustedes conozcan que quiera participar de estos webinars o en cursos, me avisan porque yo tengo una base de datos al final y los meto ahí. Y perfecto que todos participemos. Y felices de agrandar esta comunidad, por supuesto. Y eso, bueno, son 202 comentarios, así que ya me voy despidiendo. Les agradezco a todos que hayan participado. Increíble la cantidad de comentarios. Yo sé que este tema da para mucho, así que la jurisprudencia la vamos a ver para la próxima, webinar mensual, sumada a las leyes que vayan saliendo, por supuesto. Así que, bueno, gracias. Ahí Loreto dice muchas gracias. Tania dice que lo de hoy día era para 2 clases, efectivamente. Efectivamente era para 2 clases, pero estos son los webinars, en realidad siempre nos quedamos cortos porque queremos repasarlo todo, pero no da. A veces no da, a veces sí. Bueno, gracias Claudia, pídeme la PPT, correcto, por mail. Macarena, sí, Macarena Eulufi también, gracias a ti. Maricel, gracias a ti. Carmen, gracias a ti, mándame un mail para mandártela, Carmen. Gloria, Gloria da un dato interesante sobre esta web, la voy a guardar ahí, web de consorcio sobre seguro COVID. Lo voy a mandar por mensaje para compartir lo que dijo Gloria. Dice que acá no he revisado, pero en esta página que les estoy mandando, que les está apareciendo, debería haber información relevante sobre el seguro COVID, que debería estar apareciendo ahora en su pantalla. Gracias Verónica, dice que soy entretenido. Gracias, yo creo que es por la clotia. Patricia Álvarez, gracias a ti. Samuel, gracias a ti. Carmen, Oscar, Daniela, María, Nayaret, Juan, Gabriela, Elizabeth, Didier, Rodrigo, Sergio, Jimena, Paola, Gloria, Braina, Joana, etc. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy muy bien, que tengan un excelente fin de semana y por supuesto estamos en contacto para lo que estamos viendo y por supuesto para el curso y el próximo webinar. Un abrazo a todos y que les vaya muy bien en nombre mío y de la Cloti que está durmiendo. Chao, chao.